Hola, bienvenidos a la octava y última parte de nuestro curso de fotografía básica en línea. Vamos a revisar en esta última parte cuáles son los planos y elementos mínimos del reportaje fotográfico. Primero, los planos fotográficos son estos 7 que enumeramos aquí con su respectiva ejemplificación gráfica. El primero es el plano entero, que como su nombre lo indica, abarca la totalidad del cuerpo. Es el número 1 con este recuadro de líneas rojas punteadas, señalando el área que abarca. El plano americano, el número 2, corta el cuerpo por arriba de las rodillas y abarca o incluye pues casi la totalidad del cuerpo. El número 3 es el plano medio, que corta poco abajo de la cintura. El número 4, la línea azul, este plano medio corto que corta por arriba de los codos. El número 5 es el primer plano, la línea amarilla, que abarca de un poco abajo de los hombros hacia arriba. Por regla general, estos planos evitan cortar sobre las articulaciones. Esto para que el fragmento del cuerpo que estamos mostrando resulte más natural, es decir, no parezca cortado de manera pues demasiado drástica, que resulte más natural a la vista. El primer plano es un acercamiento, bueno, en el primer plano, el anterior, el número 5, que corta por debajo de los hombros, se vería un poco más claro esto si la persona estuviera de frente. Aquí está volteada hacia un lado, como a 3/4. Pero, bueno, valga señalar o apuntar que corta justo abajo de, o unos centímetros abajo de los hombros. El primer plano donde estábamos es un acercamiento que abarca prácticamente todo el rostro, pero un poco menos de la cabeza, es decir, se recorta la parte inferior de la barbilla y la parte superior del cabello o de la cabeza, pero muestra pues prácticamente la totalidad de la cara. Y el plano detalle, el número 7, es un acercamiento extremo a, como su nombre lo indica también, pues algún detalle del cuerpo. Lo más común pues es dirigirlo hacia la mirada, hacia los ojos, como vemos aquí, pero también puede ser obviamente apuntado hacia la boca, hacia una mano, etcétera, hacia cualquier otra parte del cuerpo. Ese es el plano detalle. Y estos son los 7 utilizados, como decía, con los que podemos darle una mayor naturalidad a nuestras imágenes cuando no vamos a usar el plano entero. Es decir, jugar con estos diferentes planos, acercamientos, pues nos va a dar una mayor variación, una mayor espontaneidad, digamos. No va a ser tan monótono si hacemos varios retratos con el mismo plano. Por supuesto, hablando cuando hacemos una serie, como en el caso de un reportaje fotográfico. Pasamos ahora hacia esto y en principio pues tenemos que hablar del tema, es decir, ¿qué vamos a fotografiar? En el caso de un fotógrafo profesional, pues lo más común es que se le encargue por parte de una persona, de una institución, el tema. Entonces, el trabajo, el reportaje fotográfico que haga va a acompañar un texto y por lo tanto pues ya está definido el tema y pues nosotros como fotógrafos tenemos que acotarnos o ceñirnos a ello. En el caso de un trabajo libre, es decir, algo que elegimos nosotros de acuerdo a nuestros intereses, nuestros gustos, pues podemos definir entonces qué vamos a decir al respecto de ese tema. Es decir, está el tema general, pero ¿qué voy a decir yo de eso? ¿Qué voy a decir yo al respecto de qué interpretación voy a hacer sobre ese suceso, ese fenómeno, ese hecho, ese acontecimiento, esa práctica, etcétera? Y
También puedo, bueno, es que esto nos permite definir qué tipo de imágenes vamos a capturar. Es decir, si el tema es serio o si el tema es más libre, menos formal, digamos, pues de acuerdo a eso, pues yo puedo hacer imágenes estáticas y equilibradas, muy sobrias, o por el contrario puedo hacer imágenes con mucha tensión, eh, dinámicas, con mucho dinamismo, movimiento, etcétera, para pues que vaya acorde a el tema y al enfoque que yo lo estoy dando. O por el contrario, puedo pretender acercarme a partir de la mayor objetividad posible, es decir, no tomar postura de antemano, sino pues hacer un acercamiento objetivo o imparcial, digamos, y posteriormente, pues ya cuando yo haga yo la selección final, pues le doy prioridad, elijo pues a las imágenes que reflejan lo que yo capturé ya en el momento. Entonces, de cualquier tema voy a revisar, voy a tratar de plasmar, de captar los aspectos relevantes, los aspectos más importantes, así como la atmósfera o el ambiente que rodea todo lo que hay en torno a el estado de ánimo de las personas, no solo los hechos en sí. Y esto en conjunto nos va a dar una narración, es decir, nuestras imágenes van a contar algo. Por ejemplo, si es un partido de fútbol, pues los aspectos relevantes, además de la acción en el campo, en el juego, pues también la atmósfera o el ambiente que se vive en torno al juego, es decir, aspectos del público, de los jugadores, o sea, acercamientos a eh, la expresión facial de determinados actores o testigos del juego, todo lo que gira en torno a son esos aspectos relevantes y la atmósfera, es decir, el traslado de los jugadores a la cancha, la preparación, el entrenamiento, el calentamiento, la actitud del público, como decía, de los árbitros, de la prensa, etcétera, etcétera, si es que la hay. Todo eso va a ser parte de mi narración. Bueno, aquí hay ejemplos de temas que podemos elegir. Por supuesto, la gama es ilimitada prácticamente. Yo solo pongo unos cuantos. Puede ser un viaje, o puede ser un lugar. O sea, un viaje pues implica más actividades que el registro del destino. Por eso los considero por separado. Para retratar un lugar, pues no siempre necesitamos hacer un viaje. Un acontecimiento puede ser un concierto, una fiesta tradicional, una actividad, puede ser un deporte, el ejemplo que ya ponía, y cualquier otro que a nosotros nos interese de acuerdo a nuestros gustos. Y es importante también pensar en que debemos de hacer un guión, es decir, contemplar previamente, contemplar de antemano qué elementos importantes debo de retratar, en qué me debo de fijar y qué debo de capturar para que no se me olvide algo ya estando en el campo o sobre la marcha trabajando. En el caso del ejemplo que ponía de un juego de fútbol, pues como ya decía, el traslado de los jugadores, la llegada de un jugador a la cancha, su preparación desde que inicia el día, etcétera, etcétera. Todo lo que sucede antes y después, alrededor, en torno a el juego, no solamente el juego como tal. Eso es lo que yo voy a enumerar en mi guión, para que no se me olviden cosas. Y por supuesto que este guión va a ser flexible y va a ser abierto, lo puedo yo modificar de acuerdo a lo que yo vea y lo que yo entienda en el momento. Por eso hablo de una observación activa. Es decir, yo puedo quitar, prescindir cosas o modificar cosas de lo que haya planeado, de lo que tenga en mi guión, pues de acuerdo a el desarrollo de los acontecimientos, de los sucesos en el momento, en tiempo real. Y pues voy a obtener como resultado
una serie que conformará mi reportaje fotográfico de entre 10 y 12 imágenes máximo. Pero para yo tener estas fotos, estas 10, 12 imágenes, voy a tomar muchas más. Es decir, por lo regular se utilizan como entre 10 y 15%. Es decir, que habré tomado como unas 100 mínimas, mínimo unas 100 fotos para tener estas 12 aproximadamente. ¿Por qué? Porque, sobre todo si es fotografía de acción, pues aunque mi encuadre sea perfecto, aunque la escena sea ideal, etcétera, si alguien cerró los ojos, mi sujeto inicial, y resulta que el tema no es nada serio, pero parece cómica su expresión, pues entonces ya se arruinó la foto. Por eso es conveniente tomar más de la imagen definitiva. Tomar muchas, tomar cantidad para después tener calidad. Sin tampoco exagerar, por supuesto. Si tomamos demasiadas y saturamos eh, de imágenes, más allá de la memoria de la cámara, el problema va a ser después seleccionarlas. Se va a volver algo demasiado engorroso a la hora de estar discriminando cuáles son las imágenes definitivas. Por eso es un término medio que debemos lograr, un equilibrio en la cantidad. Y por último, dos aspectos importantes que sirven como recomendación general a la hora de hacer un reportaje fotográfico, que van de la mano, van relacionadas entre ellas. La primera es la neutralidad, o este principio de no intervenir en los sucesos, en los acontecimientos, de no, obviamente no solamente no estorbar, no acelerar las cosas, no interrumpirlas, sino también pues no interferir con la acción normal de las personas. Las personas no deben estar posando ante la cámara. Si no hay espontaneidad, eso se refleja en una imagen cuando está todo forzado. Entonces la naturalidad la vamos a obtener solo si no interferimos de ninguna manera, si fuimos neutrales por completo en la escena. Y esa neutralidad se va a lograr en buena medida mimetizándonos con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de fundirnos o debemos de perdernos en el entorno. Es decir, llegando a un lugar, necesitamos dejar pasar cierto tiempo, interactuar con las personas para que se olviden de nosotros, por así decirlo. Si nosotros somos el centro de atención, llamamos demasiado la atención, pues las escenas cotidianas perderán naturalidad y eso se va a reflejar inevitablemente en las imágenes. Por eso debemos de dejar pasar este cierto tiempo, dejar que la gente se familiarice con nosotros y que resulte más natural y casi desapercibida nuestra presencia en ese sitio, no parecer un testigo extraño. Y también, bueno, valga recordar lo que ya había mencionado en alguna cápsula anterior, las cuestiones de seguridad mínimas que debemos de seguir en espacios públicos a la hora de estar trabajando en la calle. Es decir, podemos no solo estar en riesgo nosotros, sino también las personas pueden sentirse amenazadas si no nos identifican y si no reconocen previamente qué es lo que estamos haciendo. No está de más insistir en ello. Y también recordar que hay lugares donde se requiere solicitar permisos o tramitar permisos previamente para no tener inconvenientes a la hora de estar en campo, en la calle trabajando o en cualquier tipo de espacio. Y ahora sí, eso fue todo con respecto a esta última cápsula número 8 y con respecto a todo el curso. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Son cuestiones muy básicas, muy elementales, que solo funcionan como principio, como incentivo inicial para pues profundizar, documentarnos y enriquecer nuestro trabajo. Espero haya sido de utilidad en este sentido. Por cuestiones de tiempo, insisto, no se puede ahondar, pero pues es, digamos, una base mínima la que espero constituir con este material. Y pues gracias por la atención y hasta pronto.